No ves el cielo, solo hueles sal, madera mojada, vómito, sangre seca y ese olor agrio del miedo cuando demasiados cuerpos respiran en un lugar sin aire. Tus muñecas están encadenadas. Cada movimiento del barco te golpea contra la oscuridad del casco. A tu alrededor hay otras mujeres. No puedes ver sus rostros, pero oyes sus rezos rotos, sus gemidos, sus dientes castañeando por el frío. Hace 6 días estabas arrodillada en oración. Hace 6 días eras una sierva de Dios, una virgen consagrada, una mujer que creía vivir en el lugar más seguro del mundo. Hace 6 días estabas en Lindisfarne y ahora eres botina. La peor parte no fue la matanza, la peor parte fue que te dejaron con vida. El 8 de junio del año 793. Al amanecer, una niebla espesa cubría la isla sagrada frente a la costa de Northumbria. Lindisfarne no era un monasterio cualquiera, era uno de los centros cristianos más venerados de Inglaterra, un lugar de reliquias, manuscritos, oro, disciplina, ayuno y silencio. Allí los monjes copiaban la palabra de Dios. Allí las monjas ofrecían su vida al cielo. Allí, en teoría, el mundo pagano terminaba y empezaba la protección divina. Pero esa mañana, la niebla no traía paz. Traía barcos. 30 sombras largas aparecieron sobre el agua como si hubieran salido de una pesadilla. Proas talladas, remos cortando el mar, hombres armados saltando a la playa antes de que las campanas terminaran de sonar. No vinieron a negociar, no pidieron rescate, no anunciaron guerra, llegaron para destruir, robar y escoger. Los primeros en morir fueron los que no entendieron lo que veían. Monjes con las manos alzadas, creyendo recibir comerciantes o viajeros, cayeron con el cráneo abierto. Otros corrieron hacia la iglesia buscando refugio. Allí mismo fueron alcanzados, en los claustros, en el altar, en la biblioteca, en los pasillos donde durante décadas se había rezado en latín. Comenzaron los gritos: hachas contra hueso, fuego contra pergamino, sangre sobre piedra consagrada. En pocas horas, Lindisfarne dejó de ser un santuario, se convirtió en una escena de juicio final. Los cálices de oro desaparecieron, las cruces fueron arrancadas, los manuscritos iluminados, orgullo espiritual y económico del monasterio, fueron saqueados o arrojados al fuego. Los monjes, uno por uno, fueron ejecutados. Algunos imploraron misericordia, otros murieron rezando. Ninguno fue salvado. Pero cuando llegó el turno de las monjas, algo cambió. No las mataron de inmediato, las hicieron arrodillarse en la arena mientras el humo subía detrás del monasterio en llamas. Las separaron, las empujaron. Las miraron, no como almas, sino como mercancía en edad, en salud, en dientes, cuerpo en fuerza, utilidad. En ese instante, comprendieron una verdad mucho peor que la muerte. Los hombres del norte no solo habían venido por el oro de la iglesia, habían venido por sus mujeres. Y para entender por qué las monjas de Lindisfarne valían más vivas que muertas, tienes que entender qué significaba convertir a una novia de Cristo en propiedad pagana. Porque lo que empezó en aquella playa no fue un simple secuestro, fue una profanación calculada. Y apenas estaba comenzando, y lo que viene después no es solo un saqueo, es la destrucción de algo que esas mujeres creían intocable: su fe, su identidad y su destino. Si quieres descubrir qué ocurrió con las monjas de Lindisfarne, suscríbete ahora y dime en los comentarios, ¿crees que lo más brutal fue la masacre o lo que vino después? Si quieres entender por qué aquellas mujeres no fueron ejecutadas junto a los monjes, primero tienes que olvidar la imagen romántica de los vikingos que el cine vendió durante años. No llegaron solo como guerreros, llegaron como comerciantes de violencia. Sabían exactamente que tenía valor a oro, plata, a reliquias, esclavos, y entre todos los cautivos posibles. Había una categoría especialmente codiciada a mujeres jóvenes, sanas, cristianas, y si además eran monjas, mejor, porque capturar una monja significaba
dos victorias al mismo tiempo. La primera era económica. En el siglo VIII, una mujer consagrada no era simplemente una mujer encerrada en oración. Muchas sabían leer, algunas escribían, otras conocían hierbas medicinales, tejido fino, administración doméstica, preparación de alimentos, cuidado de enfermos. En una época brutal, donde el conocimiento era riqueza, una cautiva así tenía valor práctico dentro de una casa, una granja o el entorno de un jefe local. Pero la segunda victoria era más oscura. Era simbólica. Una monja no pertenecía a un esposo ni a un linaje. Había entregado su cuerpo, su futuro y su virginidad a Cristo. Convertir a una de esas mujeres en esclava, concubina o sierva doméstica era, para un atacante pagano, una forma de humillar al cristianismo, donde más le dolían, en lo sagrado. No bastaba con robar el oro del altar. Había que demostrar que ni el Dios de los monjes, ni la santidad del velo, podían proteger a quienes se creían fuera del alcance del mundo. Por eso, cuando la matanza terminó, empezó la selección. Las crónicas no nos permiten reconstruir cada segundo con exactitud, pero el patrón se repite en ataque tras ataque. Los hombres útiles para pedir rescate o vender eran separados. Los más débiles o viejos podían morir en el acto. Las mujeres jóvenes eran examinadas como parte del botín. Lindisfarne, con su riqueza y su aislamiento, ofrecía el escenario perfecto. Imagínalo. Detrás de ti, la iglesia arde. Delante, hombres que no entiendes te obligan a levantar el rostro, a caminar, a girar, a soportar manos que evalúan tu valor. Una abadesa anciana ya no sirve para el viaje. Una novicia adolescente, si no una mujer enferma, es un peso. Una joven, fuerte, es una inversión. Así de rápido, una vida sagrada se convertía en una cifra muda dentro de una economía de guerra. Y esa es la parte que más incomoda recordar. Para quienes llegaron del norte, aquellas mujeres no eran el final del saqueo. Era parte del premio. Si esta historia te está atrapando, quédate hasta el final. Porque lo verdaderamente espantoso no fue solo la captura. Fue el sistema que venía después. Un sistema pensado para borrar nombres, romper voluntades y convertir meses de horror en años de silencio. Porque el viaje hacia el norte no era un traslado, era una demolición. No hacía falta matar a una cautiva para destruirla. Bastaba con quitarle todo lo que había sido antes de que tocara tierra vikinga. Y eso fue exactamente lo que ocurrió en el mar. La travesía hacia el norte no era solo distancia, era transformación por terror. Durante días, tal vez semanas, las cautivas permanecían en la parte más baja del barco, donde la luz apenas entraba y el aire se pudría entre sal, madera húmeda y cuerpos enfermos. El mar golpeaba el casco una y otra vez, como si marcara el paso de algo inevitable. No sabían a dónde iban, no sabían cuánto duraría, no sabían si verían tierra de nuevo o si la siguiente noche sería la última. Y precisamente ahí empezaba la verdadera estrategia. No siempre era necesario ejercer la peor violencia de inmediato. A veces bastaba con el hambre, la suciedad, la desorientación y el miedo continuo. Una mujer que había vivido entre campanas, cantus litúrgicus, rutinas fijas y disciplina espiritual, era arrancada de golpe hacia un universo sin reglas conocidas. Sus horas ya no las marcaban los rezos, sino los pasos de sus captores sobre la cubierta. Su identidad ya no valía nada, ni su nombre, ni su hábito, ni sus votos. Solo importaba resistir un día más o no resistirlo. El cabello podía ser cortado, las ropas religiosas arrancadas, los símbolos de consagración destruidos ante sus ojos. Algunas eran insultadas en una lengua que no entendían, otras aprendían el significado sin necesidad de traducción. La humillación no era un exceso, era un método. Si alguien intentaba aferrarse a lo que había sido, el entorno entero se encargaba de recordarle que ese mundo había quedado atrás, reducido a cenizas en una isla lejana. Eso rompe a una persona
de una forma distinta. No es solo dolor físico, es el derrumbe del sentido, porque una monja podía soportar ayuno, frío o penitencia si creía que había propósito en ello. Pero aquí no había propósito, no había redención visible, no había milagro, solo oscuridad, mareo y el sonido de otras mujeres, llorando en silencio para no llamar la atención. Con el paso de los días, el miedo agudo se convertía en otra cosa más peligrosa, en entumecimiento. Cuando finalmente la costa apareció, no trajo alivio, trajo destino, fiordos, bosques, aire más frío, casas de madera, rostros desconocidos, observando como si el barco acabara de traer mercancía. Las cautivas eran desembarcadas, contadas, empujadas hacia recintos donde serían lavadas, revisadas y distribuidas. Por primera vez en mucho tiempo tocaban tierra. Pero no era libertad, era clasificación, y aquí la historia se vuelve todavía más cruel, porque al llegar, ya no eran prisioneras de guerra en tránsito. Se convertían en propiedad asignada. Unas serían enviadas a labores domésticas, otras a casas de hombres con poder. Algunas terminarían dentro de redes de esclavitud más amplias, intercambiadas, vendidas o integradas a hogares donde su vida anterior sería tratada como una superstición inútil. Y cuanto más jóvenes, más sanas y más valiosas se las considerara, más largo podía ser su cautiverio. Lo que el saqueo había empezado, la nueva vida lo completaría. Y esa nueva vida no consistía solo en obedecer. Consistía en sobrevivir dentro de una casa donde cada día podía exigir trabajo, sumisión, silencio y la lenta muerte de todo lo que una vez te definió. Porque después del barco venía algo peor que el miedo. Venía la costumbre, y cuando el horror se vuelve costumbre, escapar ya no depende solo del cuerpo, depende del alma. La imaginación humana suele soportar mejor una noche de terror que una década de humillación. Y ahí está el núcleo más oscuro de esta historia. No en el ataque, no en el viaje, sino en lo que vino después. Porque una vez repartidas entre hogares, granjas o entornos de poder, muchas de aquellas cautivas dejaron de vivir una tragedia visible para entrar en una rutina de sometimiento en cocinar, en tejer, limpiar, en cuidar niños, en transportar agua, preparar remedios, en trabajar hasta el agotamiento, dormir con miedo, despertar sin esperanza y repetir día tras día, año tras año. Eso es lo que suele perderse cuando la historia se resume en una sola frase. A los vikingos saquearon un monasterio. A non saquear no era solo llevarse objetos, era absorber vidas humanas dentro de una estructura donde el cautivo podía seguir respirando, pero ya no decidir. Y para una monja, el daño era doble. Le habían quitado el hogar material y también el mapa espiritual con el que entendía el mundo. Sus horas de oración desaparecían. Sus hermanas quedaban lejos o morían. Sus palabras sagradas ya no tenían comunidad. Tal vez seguía rezando en secreto. Tal vez escondía una cruz improvisada. Tal vez repetía el Padre Nuestro en voz baja mientras todos dormían. Pero cada día de cautiverio lanzaba la misma pregunta venenosa. Si Dios me vio aquella mañana, ¿por qué no me rescató? Esa pregunta puede destruir una fe o volverla indestructible. A veces, las cautivas encontraban cierta protección informal dentro del mismo hogar, no por bondad pura, sino por interés, costumbre o complejas relaciones entre mujeres sometidas a distintos niveles de poder. Otras veces sufrían la hostilidad de quienes las veían como amenaza. En cualquiera de los casos, seguían atrapadas en un mundo que las había convertido en algo útil, no en alguien digno. Y sin embargo, incluso ahí, la historia no termina en pura pasividad, porque sobrevivir ya era una forma de resistencia. Conservar un nombre en silencio. Recordar una oración, tan transmitir una idea. Negarse interiormente a aceptar que la violencia tiene la última palabra. Eso importa, y mucho. Las fuentes sobre el destino exacto de las monjas de Lindisfarne son incompletas, fragmentadas,
a veces ambiguas. No conocemos cada nombre, no podemos seguir cada vida, pero si conocemos el patrón más amplio, los monasterios costeros siguieron siendo objetivo durante generaciones en Iona, Irlanda, en Francia, más ataques, más incendios, más cautivos, más silencios. Las mujeres arrancadas de esos lugares desaparecían del registro oficial, pero no de la realidad. Seguían existiendo en casas escandinavas, en tumbas sin biografía, en linajes que jamás supieron toda la verdad sobre sus orígenes. Y aquí aparece una ironía brutal. Los mismos hogares que intentaron borrar la identidad de aquellas mujeres pudieron convertirse, con el tiempo, en el lugar donde esa identidad dejó pequeñas grietas en el mundo pagano. Un rezo aprendido por un niño, un símbolo escondido, una memoria transmitida. Una historia que no moría del todo. Los captores creían haber ganado para siempre, pero la historia rara vez obedece al vencedor en línea recta, porque lo que parecía una victoria absoluta empezó, lentamente, a sembrar otra cosa. Algo invisible, algo paciente, algo que terminaría alcanzando incluso a los descendientes de quienes llegaron en aquellos barcos. Y cuando eso ocurrió, ya era demasiado tarde para deshacer lo que Lindisfarne había puesto en marcha. La historia oficial suele recordar a los vencedores por sus barcos, sus reyes y sus conquistas, pero casi nunca por las mujeres que cargaron el precio real de esas victorias. Las monjas de Lindisfarne desaparecieron de los registros con una rapidez escalofriante. No hubo grandes monumentos para ellas. No hubo una lista completa de nombres repetida en cada iglesia. No hubo justicia. Hubo silencio en fragmentos en referencias indirectas. Lamentos sin detalles. Como si el mundo cristiano hubiera preferido honrar el escándalo del saqueo, pero no mirar demasiado de cerca el destino de las cautivas. Y esa omisión ya dice mucho, porque aceptar plenamente su historia obligaba a reconocer algo insoportable, aunque los muros sagrados no las protegieron, que los poderosos no llegaron, que la santidad no detuvo los remos, que el oro del altar atrajo a hombres que no temían ni la excomunión ni el infierno, y sobre todo, obligaba a mirar a mujeres cuya supervivencia no encajaba con los relatos limpios del martirio glorioso. Ellas no murieron todas como santas de vitral, muchas sobrevivieron, y sobrevivir en esas condiciones era más complicado, más ambiguo y más doloroso que una muerte heroica. Con el paso del tiempo, Escandinavia cambió. Los viejos cultos fueron cediendo. Los reyes comenzaron a negociar con la cruz. La conversión avanzó. A los templos paganos perdieron terreno. Y aunque sería absurdo atribuir ese proceso a una sola causa, hay algo que la historia humana repite sin descanso: a las ideas viajan dentro de las personas. A veces viajan en misioneros, a veces en mercaderes, y a veces, de la manera más cruel imaginable, viajan dentro de cautivas, obligadas a vivir entre quienes las tomaron por la fuerza. Piensa en eso: mujeres arrancadas de un monasterio, reducidas a botín, obligadas a callar, y aún así, capaces de dejar rastros en hijos, en palabras, en costumbres, en símbolos, en la memoria íntima de una casa. Lo que parecía aniquilación total pudo convertirse, con los años, en transmisión involuntaria, no una victoria limpia, no una redención perfecta, sino algo más humano y más terrible: la persistencia. Por eso, esta historia importa tanto, porque no habla solo de vikingos, habla de cómo una civilización usa el cuerpo de las mujeres para humillar al enemigo. Habla de cómo la violencia económica, religiosa y sexual puede trabajar junta. Habla de cómo el poder convierte personas en objetos, y de cómo, incluso así, una parte de esas personas se niega a desaparecer. Tal vez nunca sepamos cuántas de las capturadas en Lindisfarne murieron en el primer invierno, cuántas aprendieron otra lengua,
¿Cuántas siguieron rezando en secreto? ¿Cuántas fueron enterradas con símbolos mezclados? Mitad de un mundo, mitad del otro. Pero si sabemos esto, estuvieron allí, sufrieron, resistieron como pudieron, y luego la historia las cubrió con tierra, niebla y vergüenza. Así que recuerda bien esta imagen final, no la del barco, no la del hacha, no la del monasterio en llamas. Recuerda a una mujer anciana en alguna costa del norte. Décadas después, tocando en secreto una pequeña cruz de madera escondida entre sus ropas. Mientras fuera sopla el viento de los fiordos y en la habitación contigua duermen los hijos de la violencia que nunca pudo borrar por completo. ¿Quién fue ella? Eso es lo que vuelve esta historia insoportable y también inolvidable. Porque a veces lo peor no es morir. A veces lo peor es seguir viva para que el mundo te use, te calle, te olvide. Y aún así encontrar la manera de dejar una marca que sobreviva a tus verdugos. Y si esta historia te dejó ese peso en el pecho, esa sensación de que lo más importante fue lo que nadie quiso contar, entonces, este canal es para ti. Aquí no celebramos conquistas. Recordamos a quienes pagaron su precio en silencio. Si quieres seguir descubriendo las historias que la historia intentó enterrar, suscríbete a Exploradores de Historia. Y ahora dime en los comentarios, ¿crees que la historia olvida por accidente o porque algunas verdades son demasiado incómodas para recordarlas?